Hoy, como todos sabemos, en el trabajo, digamos, académico, en el trabajo docente, la presentación, digamos, de un producto, digamos, colectivo de trabajo, fruto de una investigación, es un momento importante y es un momento de alegría, y también es el momento en que la obra o el conjunto, digamos, de artículos que coordinamos la compilación con Pablo en el marco del programa de investigación, formas escolares y posiciones docentes en la producción del derecho a la educación en el Uruguay actual, deja, digamos, de pertenecernos a los autores y, digamos, pasa a circular y a, contribuir, ser interpelante, ser interpelado, suscitar discusiones, suscitar intereses, nuevas preguntas de investigación, nuevos aportes que puedan enriquecer y ayuden a pensar lo que ha configurado el eje de trabajo del programa de investigación. Como todos ustedes saben, un programa de investigación es una de las, formas que actualmente tiene la Universidad de la República, en particular la Comisión Sectorial de Investigación Científica, de las más importantes, porque no solo incluye un programa de investigación con objetivos, un objeto definido, una metodología de trabajo, sino también que integra, digamos, a estudiantes de grado avanzado, a tesistas de posgrado, de doctorado, de maestría, digamos, también trabaja con la comunidad en tareas de extensión universitaria y se integra a las instancias de enseñanza en las aulas, ¿no? Entonces, es un programa a 4 años que tiene un conjunto de desafíos que nos ha ocupado todo este tiempo, un tiempo que también ha sido un tiempo muy particular, como ahora queríamos como compartir 2 o 3 cosas muy generales. En primer lugar, y como es de orden, me parece que es necesario los agradecimientos, no solo a los colegas, compañeros, autores del conjunto de los libros y que se integran en los grupos de investigación de nuestra casa de estudio, en particular del Instituto de Educación, sino también a aquellos compañeros no autores, pero que sí integran los grupos de investigación y en los cuales también nos nutrimos en los distintos avances del trabajo. A los estudiantes de grado y de posgrado, en tanto también, digamos, en nuestra tarea, los hallazgos preliminares que fuimos, digamos, identificando, los sometimos a discusión, a intercambio, a diálogo, a enriquecimiento con los estudiantes. A los colegas extranjeros que en las redes académicas en las cuales estamos integrados, los distintos grupos que componen este programa de investigación, también han hecho sus aportes, inclusive hay 2 colegas argentinas que participaron en uno de los seminarios internacionales que organizamos desde el programa, que también ofrecieron sus escritos y que sus análisis y que están consignados en el libro. Hay conjunto de maestros, de profesores, maestros técnicos, educadores, con los que hemos trabajado en diversas actividades de campo, en el trabajo de investigación y también en el trabajo
digamos, de colaboración recíproca y de intercambio que en las líneas de extensión universitaria mantenemos y tratamos de promover en el diálogo. A los equipos humanos de esta facultad, digamos, en primer lugar, a los equipos contables que nos han ayudado, y particularmente a Patricia Fernández, que se ocupa de toda la operativa que implica los programas de investigación y los temas financieros que eso implica, a los compañeros de compras de la facultad en el llamado a licitación para la publicación de este libro, a los compañeros de comunicaciones y ediciones de la unidad que están acá presente, Vanessa, Mariana, que colaboró en el diseño y que bueno, no está presente, y a Nicolás, que bueno, está filmando y haciendo, digamos, ayudando en estas tareas. Y a todos los compañeros que en el cotidiano, no solo docentes, sino también funcionarios en el cotidiano, hacen que esta casa, digamos, sea una casa habitable y solidaria. Por supuesto, al programa SSIC, que colaboró con la financiación y con la edición de este libro, y muy especialmente a los colegas que han aceptado, aunque algunos me han mirado toda la semana con mala cara, el desafío de presentar el libro a la profesora Anaí Laroca, que es socióloga, docente efectiva de formación en educación, que hoy nos acompaña y que tenemos el agradecimiento enorme que esté acá con nosotros, y al compañero Antonio Romano, que es profesor de esta casa de estudio, colega también de hace años, compañero de trabajo, y que ahora tiene la changuita también de coordinador del Instituto de Educación de facultad. Entonces, los agradecimientos. En segundo lugar, lo otro que queríamos como plantear en esta apertura, antes de darle la palabra a los compañeros, el orden va a ser Antonio, Anaí, y va a cerrar Pablo, tiene que ver que, bueno, este programa de investigación, que llevó 4 años de trabajo, que cerró en marzo de este año, que ahora, digamos, inauguramos un nuevo programa que, bueno, que ha empezado a caminar, está conformado por 4 líneas de investigación del Instituto de Educación, que es el GEPRED, el Grupo de Estudios en Políticas y Prácticas Educativas, que hasta hace poquito coordinaba Pablo y que ahora van a asumir otros compañeros el desafío de la coordinación de ese grupo, que van a asumir. Está Camila, que está presente, Beatriz Lieberman y Cecilia Sánchez, que también está presente. Bueno, perfecto, y que además, bueno, Ceci es autora de un capítulo de este libro. También está formado, el programa estaba formado por el PC, Políticas Educativas, Currículum y Enseñanza, que co-coordinamos con Estefanía Conde, que también está presente y es autora, o tiene, bueno, en su autoría uno de los trabajos aquí. El grupo Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum, que coordina la profesora Paola Dogliotti, que hoy no nos puede acompañar porque tenía otras exigencias académicas que cumplir, y el grupo de Estudios y Trabajo, Forma Escolar y Experimentación Pedagógica, que
hasta hace poquito también coordinaba Felipe y que ahora van a pasar a coordinar otras dos compañeras, Victoria y Catherine. Victoria Díaz y Catherine. Hola, adelante. ¿Qué tal? Bueno, en el libro van a ver, digamos, el conjunto de compañeros que hemos trabajado en esta obra, que simplemente nosotros compilamos y coordinamos. Como toda obra colectiva es polifónica, es plural, aunque hay un eje o varios ejes que la atraviesan, y de eso se van a dedicar los compañeros. Quería nombrar a Estefanía Conde, a Carolina de Medici, que también nos acompaña, Victoria Díaz, a Ignacio Dolchenko, a Vanina Galván, Natalia Fatore, Miriam Feber, Clarisa Flous, Pablo, están en orden alfabético, por eso Pablo Martínez, Marcelo Morales, Silvina Páez, Anabela Paleso, Gabriela Pérez, Cecilia Sánchez, Agustina Sidi, Victoria Sosa, Felipe Estevenazzi y quien habla. Hay una breve descripción de cada uno de los compañeros del equipo en el libro que pueden ustedes ver allí. Yo no voy a detenerme en nada de lo que en un principio pensé quizás de compartir en torno al trabajo que ustedes van a poder pelearse con él, interpelarlo, marcar las carencias, las dudas, suscitar nuevas preguntas. Simplemente quería hacer dos comentarios muy sintéticos, plantear que el libro, es impulso y freno la producción del derecho a la educación en la enseñanza básica, implicancias de los ciclos políticos y la crisis sociosanitaria. Ya como explicar un poquito, esto, porque este es el segundo libro en el marco del programa, un primer libro que habíamos sacado en el año 2021. Ustedes represéntense el Uruguay, que parece muy lejano, pero no es tanto, del 2018, que fue cuando elaboramos el programa de investigación para el concurso, el llamado que hubo a nivel central de la CSIC, y que empieza su ejecución en el año 2019. Era un Uruguay bien distinto y había preocupaciones también de los grupos de investigación en ese momento bien distintos. Entonces, el primer libro que sacamos en 2021, El Derecho a la Educación en el Uruguay Progresista, Avances y Limitaciones desde las Políticas de Inclusión y las alteraciones a la forma escolar, las alteraciones configuradas desde los colectivos docentes en los centros educativos y en la construcción, de la micropolítica que se produce en el cotidiano escolar, como de alguna manera interpelaban formas que habilitaran procesos de albergar, y ampliar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Entonces, la primera parte, de la estructura de este libro, sigue en esa lógica de esta primera publicación, que eran las dos grandes vertientes en las cuales trabajamos en ese primer año y medio desde el programa de investigación, que tenía que ver, y sigue teniendo, pero que ver con
aquellas políticas de inclusión educativa impulsadas en el ciclo progresista que tenían como finalidad, digamos, producir con sus limitaciones formas diferentes para acoger al otro y habilitar la posibilidad de inscribirse en el mundo simbólico, en el mundo cultural, para transformar de alguna manera las instituciones educativas. Y la otra vertiente, digamos, que nutría y sigue nutriendo nuestras líneas y ejes de trabajo, tienen que ver con, bueno, lo que se produce desde los propios colectivos, ¿no? O sea, es la otra dirección, es lo micropolítico, la producción cotidiana de la política que efectuaba propuestas diferentes en los centros educativos, tanto de escuelas como de liceos o escuelas técnicas, que interpelaban, digamos, la forma tradicional, en tanto buscaban también configurar mayores niveles de derecho de la igualdad. Indudablemente, esto está consignado en las dos primeras secciones de este libro, ¿no? El libro tiene 3 secciones, una más conceptual, digamos, una más en esta clave de las políticas, y que siguen como esta primera lógica. Indudablemente, digamos, quienes trabajamos en educación, en la producción de conocimiento, no somos burbujas, y el 2020, digamos, fue un año que marcó, digamos, un sacudón muy fuerte a todos, a nivel, digamos, creo yo, subjetivo, y también a el derecho a la educación, en particular, con el cierre de las instituciones educativas, con digamos, el pasaje a formas virtuales e híbridas de educación, y al reunirse del cotidiano escolar de los docentes, que era imposible en esos tiempos. Entonces, la tercera sección, digamos, da cuenta de algo que llevó un tiempo en el seno de los equipos de trabajo de darnos cuenta de que no podíamos seguir investigando, no solo porque el campo empírico había cambiado, sino porque nos exigía, digamos, nuevas categorías para pensar lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y los acontecimientos, y la tercera sección se centra en los acontecimientos del 2020 y tiene 2 partes. Uno alude a la pandemia y a los efectos de la pandemia en los colectivos docentes y cómo eso, bueno, todos los efectos que eso produce. Y una segunda parte, digamos, otro acontecimiento que fue, es y sigue siendo significativo, tuvo que ver con el cambio de signo político, o sea, el cierre de 3 lustros del ciclo progresista a nivel país y a nivel también digamos, de las políticas educativas, y un nuevo ciclo, digamos, conservador y neoliberal, que se abría y apretaba el acelerador en algunos elementos que nosotros estudiábamos y valorábamos, que iban en la dirección, digamos, no de ampliar y asegurar el derecho a la educación, sino, digamos, de retasear ese derecho a la educación. Entonces, necesariamente el programa de investigación integró una nueva línea, disputa en torno al carácter público de la educación, que coordinó Pablo,
y que se ve reflejada, digamos, en esta tercera sección del libro. Entonces, uno podría decir, y así estaba planificado, honestamente, y le saco un peso a los compañeros, de que estaban planificados 2 libros, pero por razones presupuestales y de tiempo, digamos, son 2 en 1, como aquella propaganda. La sección 1 y 2 tienen, digamos, como una lógica y una continuidad con lo original del proyecto, y la sección 3, digamos, que piensa en estas 2 vertientes que nos movilizaron en lo subjetivo, en lo colectivo, en lo educativo y específicamente en los marcos del derecho a la educación, en la sección tercera del libro. Bien, me parecía que esa era una explicación necesaria, ¿no? Para compartir y para quienes vayan a discutir con el libro, digamos, a pelearse, a formularse nuevas preguntas, a bueno, inspirarse en nuevas líneas de trabajo. Tiene varias vertientes de entrada para la lectura, ¿no? O sea, no es que hay que empezar del uno y terminar en el último, sino que según los intereses, las circunstancias, digamos, tiene varias vías de entrada. Lo último que quería como plantear tiene que ver con el título, que también fue una discusión, digamos, colectiva, y que, como todos se habrán dado cuenta, impulso y freno en la producción del derecho a la educación juega, digamos, con el ensayo de Carlos Real de Azúa de 1964, publicado por Banda Oriental, El impulso y su freno, 3 décadas de vallismo, ¿no? O sea, Real de Azúa escribe, le piden que escriba ese ensayo para, bueno, una revista, que después se publica como un libro independiente, y también no solo juega, digamos, si bien él discute, digamos, 3 décadas del vallismo, digamos, de principio del siglo XX, y nosotros también empezamos a estudiar, digamos, bueno, no 3 décadas, la mitad de 3 décadas de un ciclo en un nuevo siglo, y a la vez también juega o toma prestado la pregunta que estructura de alguna manera el ensayo de Real de Azúa, que es ¿por qué se detuvo el impulso progresista de un partido político? Hablaba del vallismo de principio del siglo XX, que imprimió al Uruguay en sus primeras décadas de este siglo XX, ¿no? Y a la vez, digamos, hay 3 ideas, ¿no?, en este ensayo que bueno, releímos hace poco y que los invito a releer porque es realmente una joya. Plantea 3 ideas que son bien pertinentes y que pueden acompañarnos en la lectura al menos de algunos de los artículos que los compañeros plasmaron en los avances de las investigaciones que se compilan en este libro. Una de las primeras ideas que atraviesa este ensayo en Real de Azúa me parece sumamente importante repensarla hoy, ¿no?, que es la importancia, plantea él, de lo político y su fuerza modeladora, su fuerza de configuración, uno podría decir, esto ya son palabras mías, ¿no?, de una subjetividad y de un ser y un vivir con otros en una sociedad. Esto me parece que es central en tiempos, diría yo, en que la racionalidad técnica, en especial en el campo educativo, aunque no solo, y
la racionalidad económica y la promoción de un homus economicus es, digamos, la hegemonía que se quiere imponer y que se impulsa. Una segunda idea que también atraviesa, son tres nada más, no los voy a aburrir, pero que me parecieron como bien importantes de este trabajo de Real de Azúa, tiene que ver que los condicionamientos y las predeterminaciones de una sociedad afectan las posibilidades, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay cuestiones del orden estructural, ¿no?, que bordean las posibilidades que se pueden plantear en ciertos ciclos, en ciertos periodos, en ciertos momentos. El tercer idea que me parece bien importante, que es una advertencia a los riesgos, que él plantea de imputar todos los rasgos del impulso o del freno él dice una trayectoria cívica, uno podría leerlo a una fuerza política, por mucho que ésta parezca profunda y radical, o aunque no nos parezca profunda y radical, pero que quiere imprimir algo, es un desenfoque total, ¿no? Es un desenfoque. O sea, habla de la complejidad, y creo que sí, aludiendo a principios del siglo XX, digamos, hoy esas complejidades con las globalizaciones en un pie de aceleración son bien interesantes planteadas. Y una última cosa que quería decir con relación al título del libro, y esto me surgió en el intercambio con colegas maestras, porque yo soy maestra de origen, además de haber transitado la facultad, me preguntaban en torno a esto, bueno, ¿qué es esto de la producción, ¿no?, del derecho a la educación? ¿A qué nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo anotaba, en función del diálogo que mantuvimos con estas colegas, algunas cuestiones que no basta, ¿no?, con que en 2008 la ley 18.437, la Ley General de Educación, en los artículos 1 y 2, consagre a la educación como un derecho humano universal, ¿no?, un bien público y una responsabilidad del Estado. No basta con eso, que eso nos legisle, que eso se consigne, que es una victoria en tanto de los colectivos docentes, de los padres, de los estudiantes, que eso se haya podido imprimir en la Ley de Educación, que sustituyó a la de emergencia, y la de emergencia a la que precedió a la dictadura, la 14.101 del doctor Sanguinetti, y que habilitó el proceso dictatorial en la educación. Entonces, estamos pensando en una producción vinculada a una búsqueda, ¿no?, a una construcción, a una vigilancia de algunos avances de la educación en clave de derechos humanos, universal, sin restricciones y tampoco sin imposiciones. Y ahí podríamos también traer algo de Real de Azúa en esta clave más humanista que él plantea, sin fronteras y con una visión más cosmopolita, ¿no?, en términos que hoy día es noticia, digamos, de los disparates de Italia referidos a ciertas formas de odio y de xenofobia que se han desplegado y que parecería que poco nos horrorizamos de cuestiones que resultan y aparecen día a día. Esta visión cosmopolita a recuperar, que albergue y respete las pluralidades,
pero que tienda brazos fraternos especialmente a los olvidados de siempre, a los excluidos. Y en ese sentido, ¿no? Queríamos traer un planteo, una cita de Graciela Frigerio. Ayer la trabajamos en el curso, así que perdonen a los compañeros que estábamos ayer juntos, ¿no? Que ella lo trae de la mano de Derrida y de Rancière, sin lugar a dudas, en el cual plantea la educación articulada, ¿no? En base a una hospitalidad, a la igualdad y a la justicia. Y ella, digamos, está hablando de la educación, y uno podría decir que el derecho, la educación como un derecho, y cito a Frigerio, se construye cuando se asocia fuertemente las nociones vinculadas a una política de justicia, una política de conocimiento y una política de memoria. La omisión de alguno de estos tres términos obstaculizan, inhiben o destruyen el lazo social. Me parecía que esa frase de alguna manera es algo de los desafíos, digamos, de las búsquedas, de las interpelaciones que estuvieron en la génesis de este programa de investigación. Y como nota al pie de página, ¿no? Sí, se puede ver el diseño, que es, digamos, un diseño de Mariana y Vanessa, que representa la cinta de Moebius, ¿no? Que es una representación geométrica. Como hay profesores de matemáticas, no voy a hacer ninguna referencia respecto a eso, pero que ha sido tomada desde el punto de vista estético, desde el punto de vista también del psicoanálisis para pensar algunas cuestiones, en particular la cuestión de el inconsciente, ¿no? Pensar el inconsciente como una cinta de Moebius. ¿Cuál es la característica de la cinta de Moebius? Creo que no sé si todos la tenemos, es que, digamos, es una misma cinta que no tiene interior y exterior, sino que se recorre, ¿no? Haciéndole un doblez para unirla, se recorre y puede llegar al mismo. Y yo pensando, digamos, en esto, la podríamos emplear, creo yo, ¿no? A esta cinta de Moebius que hermosamente, creo, Mariana y Vanessa definieron para la tapa de nuestro libro, para pensar en algo relacionado a las políticas educativas y a lo político, ¿no? En tanto que las políticas, sino las políticas, ¿no? Emanadas desde las autoridades, no mueven, no interpelan, no se hacen carne en las dimensiones de lo político, no ingresan al espacio, digamos, cotidiano de trabajo, de aula. Pero tampoco es que no las afecte, ¿no? O sea, de que el exterior e interior, digamos, están vinculados, tiene que ver, digamos, metafóricamente, y esto es una metáfora para pensar también y para debatir, cómo las políticas, con su poder de imposición, más o menos violento o no violento, y lo político como eso instituyente de construcción desde los colectivos, si hay una afectación recíproca, ¿no? Bueno, de alguna manera, digamos, quería referirme a eso porque realmente quedó, me parece, digamos, muy bien representado alguna de las ideas que queríamos transmitir en él. Disculpen si me extendí un poquito de más, pero creo que eran aclaraciones, creíamos con Pablo que eran aclaraciones necesarias para compartir y para quienes
se vayan a aproximar a los distintos trabajos y dejamos a Antonio que siga con sus críticas al trabajo. Bueno, muchas gracias, Eloísa. Bueno, la primera cosa, muchas de las cosas que al principio quería mencionar ya las adelantó Eloísa, así que yo pensaba que era el tercer libro, porque Disputas en torno al carácter público de la educación no es del programa. Okay. Sí, es de uno de los grupos, pero no del programa. Okay. Por eso iba a mencionar, digamos, como parte, digamos, del tercer libro, que en realidad no es el tercero, sino que es el segundo del grupo. Que vale por dos. Que vale por dos, o sea que perfectamente podríamos decir que es el tercero. También podría ser el segundo y el tercero. De un programa de investigación, y que en realidad yo simplemente, me parece importante mencionar estas consideraciones que parecen de carácter formal, pero que el acceso a los fondos concursables de los proyectos, en este caso de grupos de investigación, es la máxima expresión que tiene actualmente la universidad, ¿no?, para definir y para evaluar, ¿no?, la asignación de fondos para ser destinado a la investigación. Y el hecho de que el Instituto de Educación en la edición de 2018 hubiera 2 proyectos de grupos que participaban, en este momento yo como coordinador lo tengo que mencionar como un logro importante, porque yo creo que, no, es la primera vez que esto ocurre, digamos, en la historia del Instituto de Educación, y da cuenta, digamos, de un proceso de acumulación de los equipos y también del propio desarrollo del campo, del cual este libro es un reflejo, ¿no? Entonces, estas cuestiones que parecen formales y que tienen que ver con cosas no menores, como por ejemplo el acceso a fondos que permiten financiar también los sueldos de compañeros de los equipos de investigación, son fundamentales, porque bueno, también eso hace, digamos, a que cada uno pueda dedicarse a esto y poder también vivir de eso, muy modestamente, y muy magros también, pero, digamos, no dejan de contribuir en algún sentido, ¿no?, a esa, digamos, a solventar la olla, digamos, ¿no?, que no es una cosa menor. Esta es una primera consideración, y en realidad que se puedan plasmar esos productos en libros también son, porque esto es también la forma en que sigue circulando el conocimiento, y uno tiene como un cierto afecto al papel, y me parece importante, digamos, de que se pueda ver materialmente reflejado el producto de un trabajo en un libro, y no simplemente, digamos, en el acceso a un PDF, que facilita la circulación, pero que en realidad no nos pone en contacto, digamos, con lo que otros pudieron hacer. La segunda cosa, también en eso yo iba a hacer un link con el libro Realidad Suave. Por suerte, desistí de la idea de hacer más porque creo que ofrece el libro, sí, puntos de contacto como para pensar no solo el título, sino también el libro. Este libro de Real de Azúa, ¿no? El impulso y su freno, 3 décadas de vallismo y las raíces de la crisis uruguaya. De todas maneras, sí me gustaría, a pesar, en este sentido, aunque profundizó Eloísa sobre este punto, mencionar que en realidad, obviamente, que el link, como explícitamente lo planteó con el vallismo, digamos, no puede dejar de hacerse por la comparación entre lo que significó el ciclo progresista, digamos, a comienzos del siglo XXI con el ciclo vallista a comienzos del siglo XX, ¿no? Pero además por otra razón, y que los propios autores, particularmente Eloísa lo menciona, porque también el vallismo es una referencia para pensarlo como una matriz, lo mencionan, histórica, sociopolítica y educativa de la enseñanza pública, ¿no? En cierta medida, esa matriz, y en referencia a esa matriz también, es que gran parte de las investigaciones dialogan, discuten y piensan alternativas. Ahora bien, sin embargo, no es solamente, no se trata solo de
y me parece que esto es lo interesante del libro, de analizar el impulso y el freno a las políticas educativas progresistas, sino que específicamente lo que los autores han definido de forma, en cierta medida también inquietante, y hacía referencia a Eloísa, a esta idea de la producción del derecho a la educación, ¿no? Y este es un punto importante, porque la investigación no solamente, digamos, o las investigaciones y lo que el equipo produce, solamente comparar políticas educativas desarrolladas en los gobiernos progresistas con las que desarrolla el gobierno actual, sino que utilizan una perspectiva que también permite, ¿no?, evaluar las políticas desarrolladas durante el periodo progresista, ¿no? Es decir, no es el impulso y su freno como lo menciona Real de Azúa en relación al vallismo, sino que es el impulso y freno en la producción del derecho a la educación en la enseñanza básica. Entonces, el criterio, digamos, que permite explicar y evaluar el impulso y el freno no es solo el ciclo político, sino este concepto que se pone en juego y la producción de este concepto, que creo que es potente porque, y es un poco el sentido de la presentación, que intenté darle una vuelta, creo que no logré exitosamente, pero al menos les cuento lo que quise hacer, ¿no? Que es tratar de, justamente, de pensar en el derecho a la educación como una especie de indicador, ¿no?, desde el cual es posible comprender el alcance de las políticas educativas que enuncian, así como también sus límites, porque esto también aparece. No obstante, los autores no hablan del derecho a la educación a secas, ¿no?, sino que hablan de la producción del derecho a la educación. La perspectiva desde la que parten no permite, ¿no?, definir un concepto que podría hacer referencia a un ideal desde el cual poder evaluar la concreción de las políticas, sino que la propia definición sobre el sentido del derecho a la educación es una parte importante de la disputa política. El contraste entre una perspectiva conservadora y una progresista en materia de política educativa no solamente se puede caracterizar por cuánto se alejan o se acercan al cumplimiento de este derecho, sino que podríamos decir que la diferencia estaría centrada, ¿no?, lo que la diferencia es la forma particular que tienen de definir cómo significar ese mandato histórico. Porque también las políticas conservadoras tienen mandatos a los cuales hacen referencia, y es importante pensarla de ese modo, y por eso me parece potente utilizar un concepto que, lejos de ponerlas en comparación, digamos, solamente para decir los buenos y los malos de un lado, sino que permite comprender en mayor profundidad un ciclo, dando cuenta de matices, continuidades y rupturas. Una segunda referencia que quisiéramos hacer en relación, ahora sí, al contenido, que va a ser como muy breve, de los artículos, tiene que ver con que para abordar el análisis del ciclo del impulso y el freno entre 2005 y 2022, los y las autoras dividen el trabajo, esto lo explicó mucho mejor Eloísa, así que voy a pasar rápidamente por esto, en 3 secciones y 4 ejes. Pero me importa esto, las secciones reflejan 2 tipos de cortes diferentes. Uno, un primer corte, digamos, para organizar los artículos, tiene que ver con la relación entre teoría y análisis empírico. Un grupo de artículos se caracteriza más por tener un registro conceptual y otro donde el objeto está más focalizado en análisis específicas. Pero lo importante a mencionar es que estos 2 aspectos son solo polos en una línea de gradación en el cual se puede ubicar la predominancia de una dimensión frente a la otra, ¿no? No se trata, no hay artículos teóricos y puramente empíricos, sino que esta dimensión está presente en todos. Sin embargo, se pueden organizar y este es el criterio que se utiliza. Voy a decir por qué este corte también más adelante me importa. Un segundo corte está relacionado, y esto lo explicaba Eloísa, con la periodización que se realiza tomando como punto de quiebre el 2020. Esta periodización permite analizar el fin del ciclo progresista y el comienzo del ciclo conservador, pero también incorpora, como la dimensión de análisis, la irrupción de la pandemia, con un aspecto relevante a ser considerado como parte de los avatares de la política educativa. Y además, y este es un aspecto
que se diferencia con las publicaciones o con la publicación anterior del grupo, también se complementa con investigadores invitados que trabajan temáticas similares, lo cual permite establecer un diálogo más amplio que pone en relación lo que ocurre en Uruguay en un contexto regional. Bien, una primera consideración sobre el enfoque general del libro tiene que ver con la manera en que se interpreta la producción del derecho a la educación en las políticas, evitando separar en forma tajante el campo de la investigación del campo de la disputa política. Sin embargo, aunque estos dos aspectos puedan ser pensados en relación, y uno esto lo puede encontrar a lo largo de todo el libro y los distintos artículos, es necesario pensar la relación que se plantea entre investigación y política, o requiere, me parece, ser explicitado. Este es el enfoque desde el cual proponemos abordar el comentario sobre el libro, que tiene muchas más aristas y unas riquezas que, lejos de quedar agotada en la presentación de un aspecto tan parcial, pero que consideramos fundamental para pensar tanto el campo de la investigación como de la política educativa. ¿Cómo se relacionan las políticas educativas con la producción del conocimiento desde la perspectiva de los autores? Algunas pistas son planteadas por Eloísa en la introducción del libro. Dice: desde el equipo de investigación asumimos una concepción de la educación como un derecho humano fundamental, un bien público y social, así como una responsabilidad ineludible del Estado. Esto supone que todo sujeto, por su condición de tal, tiene derecho a la justa e igualitaria distribución de la cultura y de los bienes simbólicos en un marco de reconocimiento de su singularidad. En este sentido, el posicionamiento conceptual del equipo de trabajo se ubica en una perspectiva pedagógica crítica no esencialista que abreva en diversas vertientes teóricas que convergen en ubicar a la escuela como un espacio específico que tiene el establecimiento de lazos de afiliación e integración de todos los sujetos en un nosotros sin inhibir el reconocimiento de las singularidades de cada uno. En esta línea, el espacio de lo escolar se inscribe en la esfera pública como ámbito específico de tramitación de lo común y producción de la igualdad. Como se desprende de la cita, habría un posicionamiento del equipo relativo a una perspectiva conceptual sobre la educación que se articularía en dos frentes. Uno, acerca del modo que se entiende el derecho a la educación como un bien público y social y su vinculación con la responsabilidad del Estado o quien debe proveerlo. Esta postura estaría debatiendo con una perspectiva que considera que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos y distribución de bienes. Esta discusión, aunque no lo parezca, no es nueva en Uruguay. En otros libros, esto, por ejemplo, Eduardo Sánchez lo pone de relieve. Pero nunca había adquirido tanta relevancia como en la actualidad, a partir del momento en que Pablo da Silveira asume como ministro de Educación y Cultura. En la década de los 50 y de los 60 se discutió sobre la idea de la educación como servicio social, que lo diferenciaba de un servicio público. La diferencia entre el servicio social y el servicio público estriba en que este último no lo puede proveer ningún particular y por esta razón la tiene que asumir el Estado, lo que no sería la situación del servicio educativo. Esta discusión en términos más contemporáneos se plantea entre la idea de bien público y social, que solo puede garantizar el Estado, o su carácter de bien privado que puede proveer el mercado y donde la función del Estado se desplaza hacia su carácter regulador y eventualmente fiscalizador de la calidad del servicio que se ofrece. Además de la perspectiva política que se asume, desde la definición del equipo se ensaya lo que se denomina una perspectiva pedagógica que caracterizaría el enfoque del equipo de investigación definido como crítico y no esencialista. La perspectiva pedagógica sería el ángulo particular desde el cual investigar a la escuela, concebida con los autores como un ámbito específico de tramitación de lo común y producción de la igualdad. Pero la pregunta que se abre es cómo se relaciona la perspectiva
política sobre los derechos con la pedagógica sobre una concepción de lo que es una escuela, o de lo que es la escuela, o mejor dicho, cómo se relaciona un enfoque de derechos con una concepción de la escuela tensionada por la idea y la práctica de la igualdad. A lo largo del libro estos temas se abordan de diferente forma, pero hay un grupo de artículos particularmente donde esto se plantea de forma explícita. Vayamos por parte. Para el caso uruguayo, nuevamente Eloísa ubica al ciclo progresista como un momento en que la disputa por la aplicación de derechos se convierte en una prioridad del gobierno. Según la autora, la oposición al modelo neoliberal precedente y la reivindicación del lugar de la política como espacio de debate y construcción de líneas de interpretación capaces de frenar la desigual competencia del libre mercado fueron dos ejes argumentales centrales, especialmente en los dos gobiernos progresistas. En los dos primeros. ¿Y qué dije? No, está bien. Está bien, siga así. Los primeros dos gobiernos progresistas. Perdón, no había dicho primeros. Este aspecto que la perspectiva regional permite identificar como un nuevo signo de los gobiernos que emergieron con el cambio de siglo, caracterizado como aquellos que buscaron recuperar las capacidades estatales para definir la orientación de sus políticas económicas y sociales y se apropiaron del excedente para implementar políticas públicas más inclusivas. Tanto en el caso uruguayo como en el argentino, la forma en que se planteó la expansión de derechos supuso una reacción contra las políticas neoliberales y una recuperación del rol del Estado como garante, pero también como agente redistributivo de recursos y bienes. Esta conexión entre ampliación de derechos y responsabilidad del Estado, que señalan tanto Eloísa como Miriam Feldfeber, nos plantea la dificultad de poder separar la idea de lo público de lo estatal, como muy bien lo señala Cecilia Sánchez en su artículo. Pero también plantea otros problemas, como analiza Feldfeber para el caso Feldfeber, ¿no? Sí. Para el caso argentino, y es que esta primacía del rol del Estado como elemento definitorio de las políticas progresistas no problematiza necesariamente el lugar de los sujetos en los procesos de implementación, los cuales muchas veces terminan convirtiendo a sus destinatarios en objetos de inclusión más que en sujetos de derecho. Es a partir de esta dificultad que los artículos de Cecilia Sánchez y Natalia Fatore adquieren una importancia singular. Si, como se plantea en el libro, la disputa por el significante de inclusión educativa se transforma en central para entender los diferentes clivajes de las políticas progresistas y conservadoras, ubicando a las redes académicas en un lugar clave en estas disputas, entonces la discusión conceptual se convierte en un aspecto central del debate político. A partir de este análisis conceptual es que se vuelve posible entender lo que los autores tratan de caracterizar como límites de las políticas progresistas, así como se procesa el giro conservador que estas políticas comienzan a adquirir cuando el derecho a la educación va cediendo lugar al derecho al aprendizaje. En la larga duración podríamos, y en el libro hay claras indicaciones en este sentido, indicar dos grandes desplazamientos en la larga duración. El primero, el que va de la igualdad-homogeneidad hacia la igualdad-inclusión, que atraviesa todo el siglo XX, significando un punto de corte en los 90, y un segundo momento es el que caracteriza al movimiento que busca ampliar el horizonte de la inclusión educativa hacia la universalidad, pero que finalmente no logra cristalizar una perspectiva conceptual alternativa a los 90, aunque termina tensando el concepto para superar o mitigar los efectos de fragmentación y exclusión que provocaron las políticas en nombre de los cuales se buscó superar la igualdad homogeneizante. Si nos apoyamos en las visiones de larga duración, tal como se puede inferir en los trabajos de Fatore, Feldfeber, Bordol y Sánchez, aún podríamos decir que estamos bajo el influjo de la era de la inclusión. Brevemente, si nos situamos en el punto de vista de las discusiones que proponen Fatore y Sánchez, podemos comprender que la posibilidad de superar esta perspectiva implica
profundizar conceptualmente en la forma de interpretar el principio de igualdad en la educación y el modo en que en la educación se tramita lo común y la idea de lo público asociada. Es decir, la discusión conceptual tiene consecuencias desde el punto de vista político en la medida que permite ubicarse desde otro lugar para pensar el derecho a la educación. Entonces, es posible explicar los 90 o las políticas de los 90 como una perspectiva que ató lo público a lo estatal y lo común al homogéneo. No obstante, los efectos de las políticas de inclusión que se desarrollaron en los 90 y que pretendieron superar estos problemas, instalaron una lógica para pensar lo educativo que, lejos de resolver el problema de la exclusión, lo aumentaron bajo el paraguas de la focalización que produjo una mayor fragmentación en el sistema público. Sin embargo, también es posible hacer otra lectura de ese momento, como lo plantea Cecilia en su artículo, trayendo a Flavia Terilli, y es que ese momento, los 90, permiten visibilizar la emergencia de un hallazgo pedagógico fundamental. Esto es, el reconocimiento de que para que todos puedan aprender lo mismo, se requiere romper la homogeneidad de la propuesta educativa. Nos parece entonces que revisitar los 90 en esta clave nos ayuda a pensar desde otro lugar las respuestas desde el presente. Esta forma de plantear la crítica a las políticas educativas, ¿no? Solo analizando las respuestas que se plantearon a la crisis, sino identificando los motivos que las produjeron, permite pensar otras pistas para repensar esa tradición centenaria de la educación pública. Por supuesto que era claro que una lógica de la igualdad, homogeneidad, que fue estructurante de esa matriz de la educación pública y que imperaba en el sistema educativo, no era compatible con las transformaciones que se estaban produciendo en el mercado, que propiciaban un tipo de consumo donde la diversificación a públicos cada vez más segmentados, ¿no? Era una realidad a partir de los productos que se ofertaban. Pero esta crítica a las soluciones que se ofrecieron en los 90 no puede negar los efectos de exclusión que la forma tradicional estaba produciendo y frente al cual estas políticas vinieron a dar una respuesta. La discusión conceptual lo que habilita es a plantear la insuficiencia de esas políticas y la lectura unilateral de ese otro que se buscaba incluir a través de las políticas focalizadas. Es curioso, pero el imperio de lo homogéneo seguía subsistiendo en estas políticas, al menos en el caso uruguayo con fuerza, pero limitado a los integrados, que bajo la promesa de inclusión de todos, ahora debía focalizarse para seguir produciendo los mismos efectos. ¿Por qué es importante revisitar los 90? Porque desde una nueva perspectiva conceptual que permita rediscutir el sentido de lo público, que en el caso uruguayo siguió ligado a la idea de lo estatal, pero que asumió la necesidad de replantear el modo en que se construyó lo universal porque no estaba dando lugar a todos, habilita también a cuestionar el ángulo desde el cual se construyen los problemas y las respuestas a estos. La discusión acerca de los 90s o la actualidad no puede estar exclusivamente centrado en el lugar del Estado en relación a la forma que garantiza el derecho a la educación, sino que también debe ser puesto en cuestión en qué medida el formato escolar o la forma escolar puede cumplir con la promesa de incluir a todos en un mundo común. Esto explica ese conjunto de otros trabajos a los cuales yo no me referí y no me voy a referir, que incluye el volumen vinculado a los modos en que las políticas de inclusión obligaron a reformular la forma escolar en su dimensión excluyente. Quizá la discusión en torno a la inclusión debiera desplazarse de la cuestión de cómo incluimos a los otros en relación a un nosotros, sino cómo la educación favorece la inclusión en un mundo que nos abarque en un nosotros y que por esta misma razón excluya prácticas o formas de organizar la escuela excluyentes, es decir, no incluyentes. Y en ese marco, que la igualdad de todos como punto de partida, y es en ese marco
que la igualdad de todos como punto de partida puede empezar a emerger. Cuando la consideración del otro no atienda a su particularidad, sino a su derecho a formar parte de ese nosotros que nos incluye como parte de una comunidad política. Pero esa operación no es posible si los sujetos de la educación no son considerados como iguales en su capacidad de aprender lo que cualquiera es capaz de hacer. Esto no implica negar su diferencia, sino asumir su extrema radicalidad, la operación de verificar la igualdad de las inteligencias. Mi pregunta es en qué sentido las políticas de la identidad no terminan siendo subsidiarias de las políticas focalizadas que se amplían ahora no a la pobreza, sino a los grupos social, cultural y étnicamente discriminados, colocándolos nuevamente en una posición subalterna para aprender. Y aclaro que me refiero exclusivamente al campo educativo, en donde quizás la interpretación de la igualdad no debiera estar mediatizada por discusiones respecto a políticas de reparación que tienen sentido en otros planos de la vida social. Y cierro estas torpes reflexiones que emanaron de la lectura de los artículos para plantear si en el caso uruguayo la crítica de las formas escolares o de la forma escolar clásica o los nuevos modos de gerenciamiento educativo que consideran que el sistema educativo puede transformarse en una suerte de mercado de instituciones que compite por estudiantes, podría tomar como formato alternativo un bachillerato popular como al que hace referencia Natalia Fattore como alternativa a la forma escolar. Esto me refiero al artículo, cuando si ustedes lo leen, hacia el final, ella toma como un ejemplo claramente un bachillerato popular, ¿no? Es decir, no es en este sentido una institución estatal. Lo digo esto porque la matriz bayista, desde la matriz bayista, parece que no fuera posible pensar nada alternativo por fuera de la estatal sin que deje de verse como una apuesta a la mercantilización de la educación. Lo planteo como pregunta, porque esta defensa que tenemos de lo público como lo estatal parece que no admite espacio para pensar otra relación entre lo público y lo común que no pase por la afirmación de la ampliación de la esfera de influencia del Estado. Lo digo también, y eso está puesto muy en evidencia en el artículo de Cecilia, lo digo también, y esto corre exclusivamente por cuenta mía, porque quizá también esto nos está cerrando la puerta a pensar otras formas de articulación entre la sociedad civil y el Estado, como el caso de aulas comunitarias que trabaja Estefanía Conde. Porque tal como es reconocido por parte de los equipos técnicos del programa, la articulación con otros actores no docentes de la sociedad civil habría permitido también la emergencia de un nuevo formato y una manera distinta de pensar el ejercicio de la docencia. Aunque también, es cierto, esto se dio simultáneamente con una enorme dificultad de la política para dialogar con la posición de los actores docentes organizados que no parecían aceptar otra idea de lo universal que no fuera la afirmación del plan único y la profesionalización vinculada a ese formato. Parece que seguimos sin poder escapar de esa matriz que tiene tantas fortalezas que nos permitieron resistir un temporal como los 90, pero que sin embargo nos parece estar dificultando encontrar otras posibles respuestas que permitan pensar otra articulación entre lo público y lo estatal a la hora de pensar la política educativa. Nos parece que el modo de conectar la investigación con las políticas educativas, tal como lo plantean desde el proyecto, permite pensar estas y otras cuestiones que resultan relevantes para pensar otra escuela que incluya a los nuevos a los nuevos en un mundo común también es posible. Gracias. Bueno, yo venía asustado porque dije, tengo muchas hojas, no se asusten, es tamaño 18 porque no veo nada y además tengo problemas de memoria abundantes. Primero agradecer la invitación. Creo que el poder estar acá y emitir la opinión desde un lugar distinto, que no es la universidad, me parece sumamente significativo
y habla mucho también de una intencionalidad que no solo es educativa, sino política en sentido más amplio. Por eso entiendo que tomarme en serio la lectura y también la forma en que puedo yo transmitirle desde el lugar donde comprendí, se me movilizaron ideas respecto a la producción académica, me parece fundamental sincerarme frente a ustedes desde este lugar. Por ello, y en aras del sinceramiento, primero es que quiero aclarar que no vengo en representación del Consejo de Formación en Educación ni de ningún colectivo docente, sea sindicalizado o académico, sino que me represento a mí misma. Espero que alguno más me acompañe en alguna idea, pero bueno, en principio me represento desde algunos lugares que quisiera consignarles, porque me parece muy importante que cuando uno hace una interpretación de algo o cuando hace algunos énfasis sobre algunas cuestiones, está hablando sobre quién es uno también, ¿no? Y entonces presentar un poquito mi trayectoria vital, capaz que ayuda también a entender dónde hago los énfasis y hacia dónde quiero apuntar algunas reflexiones y algunas sugerencias o colaboraciones hacia el futuro. Yo soy socióloga egresada de la Universidad de la República, pero no trabajo en el ámbito académico, no tengo ese estatus social, como dicen los sociólogos, dentro del ámbito académico. Soy trabajadora de la educación, pero no tengo título docente. Hace años que soy efectiva, hace 23 años de trabajo en el sistema educativo, pero no tengo, digamos, ese estatus necesario, y no solo estatus, sino también toda la formación que hace y que además construye a los sujetos que pasan por una institución determinada. Pero sí tengo la experiencia de trabajar en la educación no formal, de trabajar en la formación docente desde muchos años y sobre todo también haberme vinculado a la educación en cárceles, que me parece que también ha sido una de las experiencias más profundas y que rompieron mucho las formas de ver y estar con otros en lo que tiene que ver con la educación. Por ello entiendo que, cada tanto voy a mirar, porque aunque esté en 18 no veo, entiendo que en general mis miradas tienden a ser como miradas de bordes, ¿no? Es decir, no centrados en una identidad fija, por estas mismas razones que le vengo describiendo. No tengo una identidad fija. No la quiero tener tampoco, una vez que aprendí a no tenerla. También es una lectura de borde porque me descentro, trato de no pararme desde un lugar único, sino que todas esas experiencias están contenidas en mí. Y eso conforma una mirada compleja sobre las cosas. A su vez, esto también me lleva a algo que dice Michel Maffesoli, que es: tratemos de pensar al lado de. ¿Y qué quiere decir pensar al lado de? No pensar de manera dominante. Una identidad fija implica pensar de manera dominante. Es decir, me paro desde un lugar y miro el mundo, ¿sí?, de manera dominante, y desde ese lugar tampoco tengo la posibilidad de generar diálogos con el otro. Esto tiene que ver con un posicionamiento epistémico, un posicionamiento metodológico en términos de investigación y un posicionamiento también político en el sentido más amplio, como lo planteaba anteriormente. Con seguridad entiendo que en este libro la sensibilidad respecto a estos posicionamientos también está presente y por eso quería también hacer énfasis. Aquello que me ha movilizado tiene mucho que ver con este posicionamiento del cual estoy hablando. Quisiera también hacer alusión a algo que va a tener que ver también con el final de la presentación, que es una expresión de Pierre Bourdieu que dice: la opinión es un lujo y en el mundo hay gente que es expresada, porque en el mundo hay gente que es expresada, la mayoría somos expresados, porque a veces no tenemos las posibilidades de la construcción de la opinión. Ideas tenemos todos, ahora construir opinión con información, con la posibilidad de elegir
tomar decisiones e incidir en la toma de decisiones a partir de allí es muy difícil. Creo que el libro contribuye a construir opinión y a partir de ella poder generar, digamos, algunas articulaciones y posibilidades de movilizar, digamos, algunas transformaciones necesarias que creo que hoy están bastante, yo creo que amenazadas. Este posicionamiento en estos días, donde esto es personal, donde creo que la producción del derecho a la educación y otros derechos vienen siendo en algún sentido avasallados, en algún sentido desvalorizados y en algún sentido o directamente atacados, como el derecho a la participación, como el derecho a la autonomía en la gestión de los centros, como el derecho a poder manifestar y poner en juego en cualquier producción, sea un plan, sea lo que sea, digamos, a nivel educativo, la experiencia de quienes trabajan y de quienes participan en esos espacios. Me parece que más que freno, en algún sentido tendríamos que hablar ya de retrocesos. Pero esto es una opinión personal y políticamente, claramente, en el sentido político más amplio. En segundo lugar, quisiera, y a partir de este preámbulo, un poquito largo, perdonen, pero reconocer el valor del programa y reconocer el valor de las 4 líneas de investigación que dan origen, digamos, a esta producción, que ya comentaron todo el detalle, así que yo por ahí no voy a ir. Y en algún sentido yo destaqué 2 tipos de valoraciones, un tipo de valoración académica y otro tipo de valoración social. Yo creo que el libro nos promueve a pensar desde otros lugares, no solo académicos. Desde el lugar de la valoración académica entiendo que se abordan las diferentes políticas, sí desde una mirada diacrónica, pero no siempre es lineal, ¿sí? Donde se ven, digamos, algunos procesos donde se atraviesan distintas condiciones o procesos que vienen dados de antes, por ejemplo, en lo que es en el giro de las nuevas políticas neoliberales. Pero además es una mirada diacrónica desde múltiples dimensiones, producto quizás de las 4 líneas de indagación, donde aparecen múltiples variables y múltiples efectos analizados desde estas políticas. Como dicen los autores, desde el impulso y su freno, pero también desde lo que son las luces y las sombras de estos procesos desarrollados en las políticas. Se aborda lo intencionado y lo no previsto, e incluso aquello que desdibuja, ¿sí?, por la vía de los hechos, en la concreción de las políticas, que desdibuja la intencionalidad original con la cual una política fue pensada. Esto en ambos periodos. Voy a ir saltando porque yo veo caras de muy cansados y gente que se va. Entonces voy a recortar parte de lo que venía a decir. El segundo valor que entiendo que hay que destacar tiene que ver con las diversas conceptualizaciones puestas en discusión y que aportan a aprehender, a asir, las prácticas y las políticas, insertas, como decían anteriormente, en un contexto más amplio, también regional, y algunos efectos que tienen que ver con procesos globales. También en esa dirección multicausal, multidireccional, dinámico y abierto. En cuanto al análisis de las adaptaciones de los diversos formatos escolares, entiendo que hay un valor muy importante en analizar los distintos planos y articulaciones que confluyen en la mirada de esos formatos y de las adaptaciones que se van generando. El ingreso o la indagación de una variedad de actores y de experiencias me parece muy significativo, con vocación siempre de cuidar lo que los actores expresan. Es decir, no me parece menor, porque muchas veces
el respeto de lo que los autores dicen no siempre es considerado. Aún desde la discrepancia, ¿verdad? Por la intencionalidad de complejizar, que evidencia de alguna manera tanto las contradicciones, las tensiones, los conflictos, las formas impuestas, las adhesiones, las resistencias en las prácticas, los riesgos o los efectos del diseño y la implementación de dichas políticas. Creo que tiene un valor académico también por conquistar, ¿no?, de asir, de aprender, teórica y metodológicamente lo escolar, con centralidad el abordaje en las narrativas, pensado desde una realidad heterogénea, relacional, conflictiva, abierta, porosa, inacabada y hasta, si se quiere, y por qué no, habitualmente nos pasa, incoherente, desde el doble juego de la contingencia y de los sentidos cristalizados y tradicionales. Entendida por una metáfora que me parece que representa esto, que es el concepto del hojaldre escolar, poroso, discontinuo, indeterminado, con múltiples dimensiones, ¿no? El concepto o la metáfora de hojaldre me parece que representa bastante esta cuestión de la multicausalidad, la multidireccionalidad, las espacialidades y temporalidades en juego en ese espacio escolar. 6, no me aburrí mucho, con relación al valor académico, entiendo que es un valor las intencionalidades cognitivas y políticas contenidas en las decisiones y posiciones de indagación, basadas todas con relación a los principios democráticos y de derechos. La no neutralidad es un valor que no va para nada en contra, sino que fortalece la rigurosidad académica. Creo que además ese valor, esa no neutralidad, ese posicionamiento bien claro en todos los trabajos, también tiene que ver con esta actitud plural de estar sentada aquí. Destaco, por otro lado, el valor social que tiene esta producción, dado que nos interpela con el relato sobre la crisis de la educación y la parálisis o las dificultades de construcción de un relato común, no por heterogéneo, pero sí en clave de construcción profundamente democrática, porque nos interpela también respecto a la cuestión de la gobernanza de la educación y del lugar, nuevamente, nos sigue interpelando sobre la gobernanza de la educación y el lugar de la educación pública y sus actores como capaces de incidir en la toma de decisiones. También, y esto es más personal, entiendo que hay un valor social porque nos moviliza ante relatos e identidades fijistas que inhiben el desarrollo de la construcción narrativa en clave democrática, siempre abierta, plural y dinámica. Después tengo un apartado que tiene que ver con los grandes problemas que atraviesa, o por lo menos que yo rescaté, que atraviesa la producción. Ustedes me dicen si todavía aguantan o sigo o recorto. Pero a grandes rasgos no me voy a centrar en los artículos ni voy a nombrar, pues ya saben que no tengo memoria, ni cada experiencia analizada voy a expresar, pero sí porque creo que, o por lo menos mi lectura ha sido de encontrar problemas que están atravesados en diversos artículos más allá de la sección que le tocó. Uno tiene que ver con las disquisiciones conceptuales y metodológicas respecto de lo común y lo público que hablaba el compañero, el vínculo con la responsabilidad del Estado, las tensiones generadas con el mercado laboral y las redes de gobernanza conservadoras, productoras de opinión y gestoras privadas que avanzan sobre lo público, así como consecuencias que tienen las consecuencias dadas ante algunas políticas focalizadas de corte más asistencialista o con una desigual distribución del conocimiento o recortes del conocimiento directamente como alguna de las posibles dificultades para pensar lo común y lo público. Se pone en relación también lo que es la discusión entre igualdad e inclusión educativa, que también refirieron antes, y
y nos ponen en el desafío de pensar, para mí, en estos puntos de partida, evitando caer en formas de segregación y estigmatización. Juegos entre las políticas, todo esto analizado entre los juegos analizando los juegos entre las políticas de pretensión universalista y o focalizadas. Y yo acá quisiera poner un paréntesis, porque contarles quién soy más o menos no alcanza. Creo que contarles algunas experiencias también son necesarias. Estas discusiones sobre la igualdad y la inclusión me hicieron acordar algunas expresiones de los privados de libertad cuando accedían al espacio educativo. Y una de ellas era que el espacio de educación era un espacio para ellos de libertad. Esa idea como de secuestro de una realidad secuestrada, sería así. Pero además hay otros ejemplos, podemos encontrar múltiples. Un privado de libertad que pide a la maestra, siendo un adulto, por favor, me pone la carita en la evaluación. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, hay una necesidad de una igualdad como punto de partida en la relación pedagógica. Una necesidad de tráteme como los demás. Aunque eso significara de póngame una carita. No sé si se entiende. Es decir, de estos ejemplos podemos tener millones. Pero las discusiones teóricas también tienen que verse ilustradas en estas cuestiones bien concretas y bien cotidianas. Bueno, y espero que no tan cotidianas en términos de cárceles, ¿no? Pero creo que me llevó a mí por lo menos a esos lugares, a reencontrarme con esas experiencias. También este trabajo aborda los juegos entre actores tradicionales, la aparición de nuevos actores escolares y no escolares, y interrogándose, ¿sí? Hasta dónde la aparición de un nuevo actor, cuál es el rol, las resistencias frente a estos nuevos actores, qué actores y de qué manera. También aborda los modos de participar en la gestión escolar, las formas en que se protegen las trayectorias educativas, la potencia, los obstáculos y las amenazas frente a nuevas figuras de gestión. La relación pedagógica aquí aparece también como una centralidad y aparecen estas ideas donde, digamos, el lugar, hay un desplazamiento de los roles docentes, una centralidad mayor en el estudiante, donde se altera esa relación y esa alteración lleva a posicionamiento de los actores también, ¿no? Algunas resistencias que están expresadas dentro del texto. Quisiera centrarme en un detalle, hay una alusión sobre la desvalorización de la docencia en el nuevo giro de las políticas educativas neoconservadoras, donde se plantea al docente como sujeto carente, tecnicista, con limitaciones al derecho a la participación y con la desprofesionalización de la formación en educación. Si lo tendré claro. Venimos del vaciamiento en contenidos, de estudiantes, de recursos y de todo lo que se te ocurra. Es decir, venimos en un proceso de desprofesionalización y de pérdida de... No voy a hablar de identidad porque no es lo que me importa, sino de pérdida de un legado que más allá de que pueda ser mejorable, hay aprendizajes que deben ser resguardados y también formas de trabajar que deben ser resguardadas. Pero el libro nos hace posicionarnos desde el lugar de la potencia de los sujetos, desde el lugar de lo escolar y del territorio. Y incluso de estos legados en transformación, como dice Lowenthal. Se indaga sobre las alteraciones de los formatos tradicionales a nivel espacial, temporal, también con relación a las ofertas culturales, con relación también a las formas organizativo-administrativas y sus modos de aplicación. Siempre todo atravesado por los riesgos, las adaptaciones,
los aprendizajes, las expresiones de resistencia. También se aborda la territorialidad de las políticas y el potencial para la protección de trayectorias, y aquí aparecen reflexiones sobre las articulaciones, las cooperaciones, tanto intersectorial como intersubsistema, la gestión participativa y las formas de convivencia democrática o no, del desarrollo, también formas del desarrollo individual y colectivo local. Se identifican exclusiones y aprendizajes de inclusión en pandemia, atravesado por las amenazas de la desigualdad social, que además se profundizaron. Las tradiciones formativas también fueron amenazantes, incluso de poder ajustarse frente a esta nueva situación. Y la pérdida de la proxemia como una clave para la relación pedagógica. Se analizan entonces las dificultades, las discontinuidades y también las oportunidades generadas en este proceso, y no me parece menor. Oportunidades que habría que ver si estas oportunidades de apertura realmente tienen una continuidad o si las tradiciones nos vuelven a replegar nuevamente. Pero alguna cosa queda, y yo creo que esas experiencias enseñan. Finalmente, y a modo de cierre, que no está en cierre porque tengo varios puntitos, quisiera generar algunas sugerencias, y con toda modestia, son cuestiones que me surgieron a mí también por este lugar que ocupo, por estos lugares que ocupo o he ocupado en mi vida. Entre otros, el ser socióloga, y por tanto entiendo que una de las cosas que es necesario profundizar en el análisis de los relatos, si bien los relatos y las narrativas refieren a agenciamientos, ¿sí?, de los sujetos, estos relatos tienen que ver también con posiciones objetivas que los sujetos ocupan en una estructura determinada. Y a mí me da la sensación, quizás por mi sesgo sociológico, que estas relaciones de poder objetivadas y subjetivadas, las que están internalizadas, no están relacionadas de forma suficiente para poder comprender el relato de los actores. Es decir, hay un relato de la narrativa, hay un análisis de la narrativa, pero no desde qué lugar y en qué relaciones de fuerza y configuración están correlacionados. Me parece que es necesario profundizar eso porque nos va a permitir también entender no solo quién habla, sino desde dónde habla, a quién le está hablando, a quién invisibiliza, a quién censura, a quién discute, ¿no? Es decir, aparecen aquí algunas expresiones, por ejemplo, como rechazos frente a las políticas desarrolladas, que en realidad de pronto lo que expresan es la amenaza sentida frente a su rol, ¿no? O hacia la amenaza sentida respecto de el desarrollo de sus prácticas habituales en un contexto determinado. La amenaza hay que entenderla en el discurso en la medida que entiendo que hay una identidad que se siente amenazada, y por tanto tengo que incluir también en ese análisis, ¿sí?, hay algunas cuestiones que para mí son como centrales, como profundizar en el análisis más de lo cultural, de las relaciones culturales entre los sujetos. Si bien está presente, y sobre todo desde el punto de vista teórico, creo que desde el punto de vista metodológico falta una mirada más de circularidad cultural, de incluso incluyendo aquello que tiene que ver con los relatos, las memorias, ¿no?, sociales en esos relatos, donde los sujetos tienen una relación entre el pasado, presente y futuro que les permite o le inhibe construir o encontrarse con otros, construir proyecciones, construir, como dice Caetano, anticipaciones para la posibilidad de proyectarse en un futuro distinto con otros también distintos. Capaz que estoy siendo medio rápido porque estoy cortando lo que no quiero cansar más, pero entonces un poco hacer este juego entre posiciones y tomas de posición. El discurso es una toma de posición, pero no necesariamente habla directamente de las posiciones objetivadas. Por eso hay que estudiar más el tema de la legitimidad y la autoridad de quienes hablan. Es decir, qué grado de legitimidad o autoridad tienen para decir lo que dicen por los otros actores. Porque eso también me va a hacer referencia o a resistencias
o a tergiversaciones, porque lo que construyo de lo que el otro dice o de una política puede ser también tergiversado, en el buen sentido del término, es decir, no quiero decir que sea una transformación intencional, sino que los sujetos aprenden o comprenden lo que se establece en una política o lo que otros sujetos dicen en función de sus significatividades previas. Y por tanto, no solo hay resistencias o adaptaciones, también hay tergiversaciones, transformaciones y modificaciones múltiples respecto de estos otros relatos que están a nivel educativo. Con relación, voy a saltar, me van a matar, yo la veo que quieren ir a cenar y yo también. A poder exponer con mayor firmeza y controlar y rectificar quizás algunas decisiones epistemológicas y o metodológicas que pueden tener algún riesgo en sesgar o incluir o excluir algunas miradas, actores o procesos. ¿Con esto a qué me refiero? Si bien yo dije que acá hay una visión muy plural o intencionalidad de visión plural, hay actores que no están, quizás por una cuestión y por un efecto, pero es necesario aclararlo, de recursos y de posibilidades de implementación o desde el lugar de donde se mira. Creo que el actor estudiante o los estudiantes es un actor omitido, que se ha expresado por otros, y en esto me voy al origen, es decir, tratemos también desde el punto de vista metodológico no expresar a otros, sino ver cómo incluimos esa voz de alguna manera, y cuando no lo puedo hacer, entonces explicitarlo, y bueno, y quedará quizás para otro proceso de profundización. También en este sentido entiendo que hay que ampliar alguna mirada con relación a pensar más en términos de redes amorosas y de cuidado, y no tanto en términos de familia, que si bien a veces las políticas hablan de la familia o las normativas institucionales pueden hablar de la familia, desde el punto de vista de la indagación, creo que hoy ya estamos en condiciones de hablar de relaciones amorosas, de redes de relaciones amorosas y de cuidado, que incluyen no solo las relaciones afectivas de diverso orden, sino también actores no institucionalizados que también pueden estar aportando a las redes de cuidado. Estos son como cuestiones de aportes que me parece que, si bien son muy interesantes los análisis, creo que podría colaborar el ampliar la mirada con otras categorías que profundicen en el análisis. Finalmente, pensar en estos otros expresados, también, esto ya lo dije, revisando un poco los discursos, las relaciones de confianza y desconfianza, como plantea en un artículo del libro. Poner en cuestión algunos términos también como identidad escolar y roles. Si bien yo hice alusión a estos conceptos durante la exposición, creo que estos conceptos están cargados de una mismidad fijista y esencialista. Cuando hablamos de roles es como, esto en docencia, formación docente es típico, ¿no? Es decir, tiene que construir el rol docente. Y yo me pregunto, ¿cuál? A mí me asusta realmente. Es decir, empecemos también nosotros a cambiar en el lenguaje estos términos. Me estoy invitando a mí misma. Y el identidad escolar. Porque son conceptos cerrados, fijistas, inmóviles, que no van con toda la otra, digamos, conceptualizaciones que vengo trabajando sobre lo escolar, sobre los otros aspectos. Y entonces me parece que también por ahí podemos empezar nosotros a ayudarnos a corrernos de algunos términos que nos pueden, secar metodológicamente en la forma que lo trabajamos. También pensar en lo escolar, en lo no escolar dentro de lo escolar, en los formatos tradicionales. Porque si yo profundizo lo no escolar dentro de lo escolar en los formatos tradicionales, puedo hacer comparaciones con los formatos no tradicionales, ¿sí? o las aperturas de los nuevos formatos, desde otros lugares también. Porque siempre existió y sigue existiendo, y no hay manera que no exista una relación, es decir, que lo escolar no esté siempre dentro de lo escolar. Lo escolar está atravesado por múltiples subjetividades, múltiples territorios, ¿sí? Múltiples situaciones emergentes que hacen
a la vida cotidiana en estos ámbitos. Por último, y esto ya es personal, lisa y llanamente, creo que es necesario abordar la formación en educación, pero abordarla en términos analíticos y también en términos políticos. No es para esta instancia, por supuesto, pero abordar la producción del derecho a la educación también incluye este ámbito de la educación que sensiblemente ha sido afectado, que hoy tenemos que generar un diálogo con la universidad. Vieron que se me quiebra la voz, y eso que soy egresada de la universidad, pero que merece y necesita y requiere, en aras de esta sensibilidad que hablamos originalmente, un diálogo público, un diálogo donde todos los actores estén legitimados para construir justamente una formación en educación pública, fundamentalmente, porque estamos perdiendo por todos lados, por lo menos allá, ustedes acá no, ¿sí? Y sobre todo profesionalizada, rescatando ese legado siempre en movimiento y esa capacidad de revisión de las prácticas, más allá de que a veces se nos ve a los docentes como un poco duros, normalizados, también hay de lo otro, y lo hay acá y lo hay allá. Entonces, de alguna manera, invitarlos a repensar también la formación en educación. Siempre desde un sentido profundamente político y encarnando otra ética de la que hemos venido desarrollando hasta ahora. Y yo les agradezco el libro realmente porque a mí me ha movilizado esto, precisamente ponerme a disposición para pensarnos desde estos otros lugares, juntos. Bueno, muy bien, unas breves palabras de cierre. Aprendí discutiendo hace poco con una persona con la cual generalmente no estoy de acuerdo, que me decía, no digas que vas a ser breve, sino vas a ser breve. Entonces, me obligo, digo que voy a ser breve y seré breve. 4 puntos nomás. El primero, Eloisa al principio agradeció a Antonio y a Anaí el estar acá y haber aceptado la invitación, y ahora yo tengo que agradecer del otro lado, bueno, lo que efectivamente han planteado, que me parece, bueno, que son aportes muy interesantes, sustantivos, que amplían el alcance, digamos, que puede tener el libro, abrir un montón de discusiones teóricas, epistemológicas, políticas, que son de primer orden y de primera necesidad. En ese sentido, como bien dijo Anaí, el hecho de poder conformar esta mesa da cuenta de una intencionalidad, y en este caso sí que es política, decir, bueno, sentémonos a intercambiar o a poner como objeto de discusión, en este caso este libro, y en otros casos otras cosas, de esta forma, ¿no? Vamos a intercambiar y poder decir, bueno, parece necesaria tal cosa o tal otra, o uno puede estar más de acuerdo con tal cosa, y hay otras que, che, mira, mejor vamos a discutirlas. Y quizás que hablando de derecho a la educación, deberíamos empezar a instalar el tema del derecho a la educación superior, que es pensar el derecho a la formación en educación y pensar el derecho a la formación en cualquier otro ámbito, que creo que es algo que podemos hacer en conjunto quienes estamos en la educación superior, desde distintos ámbitos institucionales. Me parece que es un desafío de estos tiempos, y yo ahí tomaría, digamos, la bandera que acabás de sembrar, Anaí, me parece sustantivo, fundamental. Eso es lo primero que quería señalar, y me parece muy importante. Lo segundo, el libro de algún modo culmina el proceso del programa, que han sido 4 años de trabajo muy intenso,
que deja frutos, digamos, porque un libro es algo que queda ahí para circular, para ser discutido, no tiene ninguna verdad que deba ser reverenciada, sino por el contrario, una serie de planteos que ojalá sirvan para habilitar debates y discusiones. Eso es lo que haría, digamos, que esto sea algo fructífero, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. En relación a esto hay otro producto del observatorio, me adelanté a mi propio argumento. Hay otro producto del programa que da continuidad al programa, que es el Observatorio del Derecho a la Educación, que claro, no está referido acá, porque acá está referido a la producción de investigación del programa, pero invitarlas a ingresar al sitio web del Observatorio del Derecho a la Educación, porque de algunos de estos debates y estas discusiones allí se continúan, se mantienen y se amplían. Y también en sus redes sociales, Instagram, Twitter. Segunda cuestión, porque esto tiene que ver con la productividad de un programa también. El hecho de poder instalar espacios que continúen y avancen. Tercera cuestión, se habló acá bastante de la producción del derecho a la educación. Y evidentemente, cuando nosotros planteamos esta idea de la producción del derecho a la educación, lo que estamos queriendo decir es que es algo que no está hecho. Se produce, y en tanto se produce, se disputa, ¿no? ¿Cuándo es necesario hablar de derechos? Y cuando están ausentes. A nadie se le ocurre abrir una discusión con relación a un derecho que esté satisfecho. Simplemente está satisfecho, no hay nada que discutir. Los derechos tienen que ser nombrados y son puestos sobre la mesa justamente ante su ausencia. Porque esto es lo que invita a problematizarlos, que no existen. Radicalmente hay que decir, el derecho a la educación no existe. ¿Por qué? Porque es un derecho, que es un derecho individual, pero es un derecho colectivo. Entonces hay que decir con toda claridad, como derecho colectivo, el derecho a la educación en el Uruguay no existe. Porque, digamos, hay partes de ese colectivo que no lo tienen satisfecho. Y por eso hay que hablar de eso. Por eso hay que investigar, por eso hay que producir, por eso hay que teorizar. Porque de eso se trata hablar de derecho. Poner, actualizar, poner sobre la mesa aquello que no está. Y que entendemos ética y políticamente que debería estar. ¿No? Y la vida del derecho, bueno, primero tiene que ver con que empezamos a discutir, tal cosa debería ser un derecho. Luego conseguimos que esto aparezca en un marco legal. En el Uruguay, desde el 2008, por ejemplo, todo el ciclo de educación hasta finalización de bachillerato es obligatorio. Y es lo más parecido que tenemos a que la educación sea un derecho. Pero es una declaración. Porque colocar el principio en la ley, o decir que la educación es un bien público y social, etc., es un paso en el desarrollo de ese derecho. Pero no quiere decir que al otro día que se aprobó la ley de educación, entonces se instauró el derecho a la educación en Uruguay. No, porque viene la otra parte, la de hacerlo efectivo. Y vamos a tener que seguir hablando del derecho a la educación justamente mientras no exista. Cuando exista plenamente, dejaremos de hablar del derecho a la educación. Quiero pensar que algún día vamos a dejar de hablar del derecho a la educación, sinceramente. Y que ojalá nosotros nos tengamos que dedicar a investigar sobre otras cosas, porque esa no es necesario que sea abordada. Hay que decir que hoy por hoy, digamos, en nuestro país, a lo que estamos asistiendo es a una desautorización radical del derecho a la educación, en, digamos, varias de sus expresiones. Digamos, quizás una fundamental, la de los estudiantes, en este caso estudiantes de enseñanza media, a poderse expresar legítimamente a través de los canales que históricamente se han construido. Esto hay que decirlo, estamos pasando por esta situación, entre otras cosas. Entonces, bueno, vaya que vamos a tener que seguir hablando del derecho a la educación. Por eso nosotros seguimos trabajando sobre esto y comienza un nuevo programa de investigación que afortunadamente también ha sido aprobado, en el cual el foco que vamos a estar mirando es esta producción, pero en un territorio específico de la ciudad de Montevideo,
que es la zona delimitada por el Plan Cuenca-Casaballe. Porque entendemos que allí se plantea cotidianamente una disputa con respecto a lo que implica el derecho a la educación pública. Se disputa la educación pública, porque ustedes saben, es un territorio que ha sido fuertemente captado por iniciativas que se definen como públicas de gestión privada, que están ahí disputando cotidianamente la idea de qué es educación pública y la idea del derecho a la educación. Entonces, este programa está comenzando en este momento con la coordinación con Felipe Estevenaz y con los 4 equipos de investigación que sigan funcionando y están trabajando. Y esperamos, bueno, también, no dentro de mucho tiempo, poder ir comentando sobre los avances que se van dando en este proceso y por qué no pensar que puedan ser ámbitos de trabajo en conjunto con colegas de otros ámbitos de la educación pública, recogiendo, digamos, lo que planteaba Anaí. ¿Por qué no? Y el último punto, la Universidad de la República tiene un magro presupuesto, eso ya lo sabemos, no estoy diciendo ninguna novedad, pero intenta distribuirlo lo más equitativamente posible y tratando en lo posible de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad está aportando para financiar a la Universidad de la República. Por eso este libro es parte también de la devolución que la universidad quiere hacer. Y por eso está aquí para que se lo lleven, sin costo. Porque efectivamente entendemos que es parte de la universidad, producir dentro de sus luces y sus sombras, poner algunas cosas en discusión, pero después favorecer que se pueda acceder a ellas, ¿no? Indirectamente. Así que quienes no lo han tomado, cuando se retiren, llévenlo. Si quieren llevar uno a alguna biblioteca, alguna de las instituciones en las que trabajan o en las que son estudiantes, pueden llevar también y estar para eso. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Y bueno, toca seguir trabajando, así que nos encontramos ahí. Muchas gracias.